Hola, mi nombre es Alexandra Zamora y quiero darte una muy cordial bienvenida a este canal. Bueno, y también invitarte a que nos acompañes. Hoy vamos a estar estudiando el Evangelio de Juan en el capítulo 6, del verso 16 al 21. Así que acompáñanos y si te gusta el contenido, suscríbete al canal y dale un like a la campanita. Bueno, continuemos. Señor, tu palabra dice que tú conoces cuándo nos sentamos y cuándo nos levantamos, y aún a la distancia lees nuestros pensamientos. En este año, haznos más que conscientes de tu voluntad y de tus caminos, porque son mejores que los nuestros. Crea en nuestros corazones mentes limpias, eh, y un corazón limpio y una mente limpia, porque deseamos conocerte más, Señor. En esta noche sabemos que eres bueno, incluso aún cuando pasamos por cosas como las que están sucediendo en la vida de Raque, Dios. Pedimos que tú nos ayudes a confiar en ti, que nos muestres cómo soñar contigo, incluso cuando parezca que no es posible. Y que tu paz, Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuide nuestros corazones y nuestros pensamientos en ti. Te amamos y queremos mantener fijos nuestros ojos en ti. Y aquí estamos, Señor. Úsanos, fórmanos y guíanos en todo lo que vamos a ver en esta noche, Señor. Gracias por la vida de Ale. Yo la bendigo y pido que así como tú nos has bendecido a nosotros, bendigas su vida y bendigas todo lo que ella hace. En el nombre de Jesús, Dios. Amén. 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 Muchas gracias, Liz. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar con el estudio del Evangelio de Juan, capítulo 6. Hoy empezamos del verso 16 al verso 21. 16 al 21. Entonces, vamos a pedir, Raquelita, ¿tienes la Biblia a mano para que nos pueda leer el texto? Ok. Cuando ya anochecía, sus discípulos bajaron al lago y subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum. Para entonces ya había oscurecido y Jesús todavía no se les había unido. Por causa del fuerte viento que soplaba, el lago estaba picado. Habrían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca, caminando sobre el agua, y se asustaron. Pero él les dijo: no tengan miedo, que soy yo. Así que se dispusieron a recibirlo a bordo y enseguida la barca llegó a la orilla a donde se dirigía. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Un gusto. Bueno, la semana pasada estuvimos estudiando del verso 1 al 15 y estudiamos que Jesús estaba con la multitud y que ya era la hora de comer, era de noche y no tenían que darles. Y Jesús le dijo a uno de sus discípulos que qué podían hacer. Y recordamos que uno de ellos hizo números y le dijo, ni siquiera con tantos denarios podríamos suplir para todos estos 5,000 hombres, más las mujeres y los niños. El otro, entonces otro de los discípulos sugirió y dijo, bueno, aquí hay alguien, un niño, muchachito que tiene un almuerzo, que son 2 pescados y 5 panes. Jesús los tomó, dio gracias a Dios y alcanzó la comida para toda la población, toda la gente que estaba ahí, toda la multitud, porque estamos hablando de miles. 5,000 hombres, más 5,000 mujeres, digamos, o 3,000 más niños, ¿no? Entonces sabemos que eso fue lo que pasó en el texto anterior. Ahora, inmediatamente entra este nuevo evento, esta nueva actividad de Jesús. Inmediatamente de que pasa eso. Esto es para que se ubiquen en el tiempo cronológicamente. Pero a señal de introducción, voy a dar algunos puntos. Y para esto, yo quisiera que leyéramos Juan 6:66. ¿Quién lo tiene?
¿A quién se lo di? Juan 6:66. Yo le creo. A mí me lo dio. Allá, a mí me dio otro. Sigue nomás. Ok. Sí. No era a mí. Entonces leo. Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Muchas gracias, Liz. Con gusto. Sí, ven lo que pasa al final de este capítulo. Al final de este capítulo, Jesús le pregunta a estos discípulos. En el capítulo anterior, en el estudio anterior, en el capítulo 6, encontramos a un Jesús proveyendo para toda la multitud y la multitud siguiéndolo. Estamos hablando de miles, pero ya en el mismo capítulo, o sea, en un evento muy cercano, los discípulos sencillamente le volvieron la espalda y ya no andaban más con él. Y así que Jesús les preguntó a los discípulos, ¿ustedes también se van a ir? ¿Por qué? Porque, bueno, lo pongo aquí en la introducción, porque yo quiero que reflexionemos en cuántas veces la gente busca a Dios por las señales, por la provisión, por lo que Dios le puede dar. Pero cuando se encuentra con las demandas del reino, cuando se encuentra con lo que se llaman las cláusulas condicionales de las promesas, ya no quieren con Jesús. O cuántas veces también nos encontramos con personas que sí quieren con Dios, pero quieren con un Dios bueno, pero que no sea justo. Entonces, muchas veces la gente sí quiere con Dios, pero con un Dios bueno. Un Dios que siempre da comida, que siempre responde, que siempre está ahí para proveernos, para cuidarnos, para darnos, pero no con un Dios que nos forma, no con un Dios que nos ayuda en la formación para que un día podamos entrar victoriosos al cielo y para que tengamos aquí en la tierra todo el bienestar que el Evangelio nos puede dar durante este peregrinaje por la tierra. Y puse este contraste de que el capítulo 1 empieza como, el 6, en los versos 1 en adelante, empieza con multitudes siguiéndolo, a donde quiera que iba. Pero el 66 al final no están, ya no está ninguno. Y esto pasa en un espacio de tiempo relativamente corto. ¿Por qué? Porque ahora Jesús pide, ahora Jesús les dice. Entonces, muchas veces cuando caminamos con Dios, nos fijamos en las promesas de la Biblia, pero no en la condición que está antes. Por ejemplo, por decir algo, la Biblia dice que todo lo que le pidamos a Dios, Él nos lo da. Ok, sí, pero dice, hay una cláusula, y es si pedimos de acuerdo a su voluntad. Pero esa cláusula como que no la queremos ver. Y de una vez nos vamos, ok, todo lo que yo pido, Dios me lo va a dar. O por ejemplo, a veces decimos, bueno, a los que estamos en los caminos del Señor, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Claro, entonces viene la pregunta que yo me haría, ¿estoy yo en los caminos de Dios? Porque de lo contrario, esa promesa no tiene validez para mí. Porque yo no estoy en los caminos de Dios porque espero que todo me ayude a bien. Porque hay una cláusula condicional. Eso es un tema muy fácil de entender para los abogados. Es como un contrato. Usted recibe esto si usted hace esto. Ahora, esto tiene que ver con nuestro peregrinaje por la tierra, no tiene que ver con la salvación. La salvación es algo en lo que el ser humano no tiene participación alguna. Lo único que tiene que hacer es creer que Jesús murió en la cruz y resucitó de entre los muertos por mis pecados. Right? Eso es todo lo que es en la salvación. Lo que estamos hablando hoy es de los beneficios que podemos tener en este peregrinaje por la tierra, como son la paz, como es recibir salud, como que Dios nos proteja, como lo que estamos viendo en la vida de Raquel. O sea, ella está con un amigo y bueno, yo no sé cuántos casos ustedes conocerán, pero bueno, yo es la primera vez que conozco cara a cara a alguien que tiene el virus del COVID y no tiene los síntomas. O sea, la protección de Dios, tal y como Michelle nos dirige a orar desde que iniciamos este estudio, la estamos viendo manifiesta en la vida de Raquel, pero también la hemos visto en la vida de Michelle.
Gloria a Porque Dios, sí. tuvo un accidente, Michelle, que era como, ¿verdad? Y sin embargo, ni siquiera se quebró un huesito para gracias a Dios, ¿no? Entonces, eso es verdad que vamos viendo la manifestación del poder de Dios aquí en la tierra. Entonces, no tiene que ver con la salvación, ¿verdad? Es que quiero aclarar, ¿verdad? La salvación es gratuita, es un regalo de parte de Dios para nosotros y no tenemos que hacer más nada que creer en Él. Pero sí, luego en el caminar con Dios hay promesas y algunas promesas tienen condiciones. Se llaman cláusulas condicionales. Bueno, luego la próxima semana continuamos con esta introducción que les di, porque es el texto que sigue. Lo vamos a seguir viendo. Pero podemos leer un poquito Juan 18, 36 al 37. Creo que le correspondió a Jaime Yo. Padre. No, yo. Ah, tú. Sí. Juan 18, 36, 37. Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían por impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Así que eres rey, le dijo Pilato. Eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo. Para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Uh-huh. Aquí Jesús aclara que su reino no es de este mundo. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener presentes. Cuando nosotros vemos lo sobrenatural de Dios suceder en este plano en que vivimos nosotros, son como, de hecho la Biblia los llama como primicias, como la prima, como en inglés cuando se compra una casa se da el down payment. Esa es la palabra más o menos en el griego. Es como un adelantito, como para que tengamos un saborcito, una idea del reino venidero. Pero cuando vemos el poder de Dios, como en la sanidad, como en una provisión que Dios nos da, en cosas que suceden, pero no es porque el reino de Dios está gobernando en este plano. Este plano en el que nosotros vivimos no es el reino de Dios. Y por eso, y eso contesta a las preguntas de las personas muchas veces, ¿por qué sucede tanta injusticia? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanto niños sufriendo? Todas esas cosas tan duras con las que tenemos que lidiar en este plano natural. Y aquí el texto nos lo dice, mi reino no es de este mundo. Ok, vamos a ir avanzando. Y entonces llegamos a Juan 6, 16. ¿Le tocó a alguien leer Juan 6, 16 o no? No se lo di a nadie. Ok, entonces yo lo leo. Cuando ya anochecía, sus discípulos bajaron al lago. Ya aquí estamos entrando al texto propiamente que nos vamos a ocupar hoy, que es del 16 al 21 del capítulo 6 de Juan, del Evangelio de Juan. Cuando ya anochecía, este Juan tan maravilloso, ¿no? ¿Cómo nos describe? O sea, cuando ya anochecía, entonces ya uno se imagina, ¿verdad? El cambio de luz a noche, ¿verdad? Cuando ya anochecía, sus discípulos bajaron al lago, ¿sí? Se fueron al lago. Y bueno, me puse a pensar un poco en que Juan, cuando está escribiendo esto, anda por los 90, 80, 90 años. Él está escribiendo esto al final del primer siglo. Y me lo puedo imaginar, y qué maravilla, qué afortunado, Juan. Me lo puedo imaginar recordando ese momento, porque Juan aquí está escribiendo el Evangelio 60 años después de haber conocido a Jesús. Ya todos los apóstoles murieron, solo él queda vivo. Y él está ahí recordando los momentos que pasó con Jesús y está escribiendo esta historia que pasaron ellos ahí como pescadores. Y dice que ya anochecía y sus discípulos bajaron al lago. Es algo que él presenció, no es algo que a él le contaron. Él estaba ahí. En el texto original podemos ver que él era parte de ellos, pero él se sale y lo cuenta como si fueran otras personas los que están bajando al lago.
Y bueno, nos es introducido un nuevo escenario. Ya dejamos a la multitud, los 2 peces, los 5 panes, la multiplicación de los alimentos. Ahora Jesús se mueve de Galilea a Bethsaida, a Capernaum. Se mueve de un punto a otro en el lago. Voy a ver si puedo compartir. Este es el mapa de Israel. Y aquí lo que quiero que veamos es que son las ciudades. En primer lugar, como para que nos ubiquemos un poco, Jesús está en esta zona, de hecho está a este lado. Él va a irse en el barco para acá, para este otro lado, que es Capernaum, que está al otro lado de donde él anteriormente estaba. Y bueno, de paso recordemos Samaria, ¿dónde está Samaria? ¿Verdad? Que vimos la mujer samaritana y Jerusalén, solo como para ubicarnos de nuevo. Estamos hablando de 4 o 5 kilómetros por el lago. Claro. Ajá, es relativamente corto. De 5 a 6 kilómetros es lo que dice la medida. ¿Ve? Pero ve Caná, aquí es Caná, donde fueron las bodas de Canaán. Aquí es Nazaret, donde él se crió, no de donde él nació, porque él nació en Belén, ¿verdad? Y luego aquí está Samaria y si seguimos para abajo nos Belén, ¿dónde encontramos... está aquí en este mapa? ¿Perdón? Belén, ¿dónde está aquí en este mapa? Está más para abajo. Uh-huh. Ya. Está más para abajo. Está allá por Jerusalén. Uh-huh. Que es donde él nace. Aquí están. Jerusalén, esto es Judea, Jerusalén, Samaria, Galilea, es todo esto. El lago de Galilea, el río Jordán que va bajando acá, el mar muerto que está acá. Y todo esto es pura cordillera rocosa, fea, seca, ¿verdad? Por eso es que es muy evidente que este giro que hacían los judíos para evitar pasar por Samaria era como algo, de verdad que les llevaba 2 días más de camino. Uh-huh. Sí. Que recordemos que este es lo que se llama el West Bank, que es donde viven los filistinos hoy. Y miren la Gaza, la franja de Gaza. Ahí está Belén. ¿A dónde lo viste? En Betlehem. Aquí, sí. Ajá, aquí está. Abajito de Jerusalén. Exacto, aquí está. ¿Se acuerda, Jaime? No, ¿tú has ido a Israel, Jaime? No. No. Está en territorio palestino. En este momento, ¿ves que está en el West Bank? Está en territorio palestino. Cuando uno va a Betlehem, ellos tienen que pedir un permiso, los guías turistas y todo para poder pasar. Es complicadito. Y este es Jericó, que también es muy mencionado en el Antiguo Testamento. Uh-huh. Y bueno, aquí está Samaria, de las samaritanas. ¿Ok? Pero bueno, esto nos da una buena idea como para ubicarnos. Entonces Jesús está saliendo de acá para Capernaum. Ok, entonces esos mapas era para que nos ubicáramos un poquito, ¿verdad? Porque le ayudan a uno a entender la travesía de Jesús. Entonces dice, aquí nos está presentando un nuevo escenario. Jesús se está moviendo de Bethsaida a Capernaum. Y ya vimos que la distancia es muy cortita en el lago. Es la parte norte del lago de Galilea, ¿verdad? Que se le llama Mar de Galilea, pero en realidad es un lago. Un punto importante aquí es que los apóstoles crecieron en esa zona, se conocían esas aguas, se conocían, si se puede llamar que hay mareas en un lago, yo no sé si hay mareas en un lago, yo supongo que sí, ¿no? Pero se conocían las aguas, se conocían los lugares, los bancos de arena, o sea, no fue como que se metieron en un barco y los pobres no tenían idea de dónde estaban navegando. Claro, recordemos que eran barcos de remo. Pero conocían muy bien el lago, se manejaban muy bien esas aguas, habían sido pescadores por años, vivían de eso, era un lugar muy conocido para él. De donde estaba Jesús con la multitud alimentándola, donde se mueve, son aproximadamente 5 o 6 kilómetros. Son 5 o 6 kilómetros. El verso 17 dice, y subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum. Para entonces ya había oscurecido y Jesús todavía no se les había unido. ¿Okay? Los apóstoles se suben en la barca y empiezan a irse. Ahora, era de noche, pero definitivamente no fue un descuido de los apóstoles lo que sucede acá. No fue que fueron descorteses con Jesús y lo dejaron ahí botado. No, para nada. Y esto nos lo aclara el Evangelio de Marcos en 6:45. ¿Quién lo tiene? Marcos 6,
45. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se adelantaran a otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Muy bien, muy bien. Enseguida Jesús hizo que los discípulos se subieran a la barca. O sea, no fue que ellos se descuidaron, sino que Jesús les pidió que se montaran en la barca y que se fueran, que lo dejaran. Yo imagino que querría un tiempo a solas. No sé, tal vez caminar y bordear el lago. Pero la cosa es que Él los manda para que ellos se vayan y lo bordeen y se vayan solos adelante. ¿Y qué pasa? Por causa, el 18 dice, por causa del fuerte viento que soplaba, el lago estaba picado. O sea, imagínense un mar picado, usted está en un barco de remos relativamente pequeño. El mar de Galilea es pequeño, pero no es pequeñísimo. O sea, no es tampoco pequeñísimo. Vemos que tiene varios kilómetros en la parte norte, que es una de las partes más angostas. O sea que ellos están en un momento difícil ahí. Y para que el escritor Juan nos hable de que estaba picado, es porque estaba picado, porque picado para un pescador acostumbrado a remar en un lago y picado para mí posiblemente sea diferente. O sea, si Juan dice que estaba picado y él es un pescador, es porque estaba en un buen nivel de picado, por decirlo de alguna manera. Y bueno, aquí podemos ir haciendo un comparativo con la vida nuestra y pensar en que también en nuestra vida muchas veces Dios nos manda, como le dijo a los apóstoles, súbanse en la barca y adelántense. Y posiblemente en la vida nuestra Dios nos haga llamados también. Y cuando nos hace ese llamado, que puede ser muy específico, puede ser acercarse a un hijo que está muy dolido, muy resentido, o puede ser, no sé, un proyecto, o puede ser un trabajo misionero, o puede ser pedirle perdón a alguien, o perdonar a alguien, qué sé yo, cada uno es diferente. Pero en nuestra vida Dios nos puede pedir cosas y nos podemos encontrar con el mar picado. O sea, nos podemos encontrar con una situación difícil y no es que Dios no nos pidió que lo hiciéramos. O sea que, ¿cuál sería tal vez lo que quiero comunicar? Es que el hecho de que Dios nos pida algo no significa que no vamos a tener prueba, que no vamos a tener dificultad. Puede que sí tengamos y que entonces que no descartemos y creamos que fue que nos equivocamos porque las cosas están siendo complicadas. No creamos que esa palabra que oímos o que ese llamado o que eso que sentimos en el corazón que era algo que teníamos que hacer, no está saliendo bien porque nosotros nos equivocamos y no fue a Dios el que oímos. ¿Sí? Porque Dios no va a eliminar los obstáculos solo porque Él nos pida algo. Que muchas veces los elimina, claro, muchas veces. Que los elimina siempre. No, no los elimina siempre. ¿Cómo lo sabemos? Porque no se los eliminó a los apóstoles. Y para eso es el texto bíblico, para que podamos aplicarlo en el hoy y en el ahora. Esto fue en ellos, para ellos fue el mar, pero para ti y para mí pueden ser problemas de diferente forma, situaciones difíciles que vienen a nuestra vida y en la cual muchas veces no sabemos qué hacer ni cómo manejarlo. Y podría venir un pensamiento que nos confunde, como bueno, me dijo Dios, no me dijo, dudo, dejo esto, lo suelto, ¿verdad? Tenemos que seguir perseverando en lo que creemos que Dios nos llamó a hacer o que nos pidió en la vida, en cualquier área que sea. Tenemos que seguir perseverando. En algún momento no vamos a ver las cosas claras. Yo me acuerdo en una oportunidad, yo estaba y casi no tenía trabajo, tenía muy poco trabajo, pero Dios me había pedido que me quedara en los Estados Unidos, pero tenía muy pocas oportunidades para ganarme la vida. Sí tenía muchas oportunidades para servir, pero no para ser remunerada. Y bueno, ¿cómo hacía frente a mis responsabilidades? Y yo oré a Dios y le dije, Señor, yo estoy segura de que tú me pediste que yo te sirviera en los Estados Unidos, moviendo de la iglesia en los Estados Unidos y enviando misioneros y personas que hagan esto que yo estoy haciendo con ustedes en muchas partes del mundo. Y yo dije, Señor,
pero ahora no me estás proveyendo. Entonces, yo soy la misma de hace 10 años que me proveías, entonces ahorita no. Quizás ahora tengo hasta más experiencia, más educación que hace 10 años. En fin, pero mientras yo oraba, dije, bueno, ¿cómo puedo yo ser productiva en este tiempo en que no tengo tanto trabajo? En que no me están saliendo tantas oportunidades. Me quedo aquí frustrada, triste, o, ¿verdad? Dejándome aquí como caer emocionalmente. Y dije, no. Y fue cuando saqué el doctorado. Lo saqué ya aquí en los Estados Unidos. Y aproveché ese tiempo de vacío de trabajo, por decirlo de alguna manera, para sacar el doctorado con unos ahorros que tenía. Entonces, y cuando yo terminé el doctorado, otra vez todo volvió a caminar. Esto por contarles algo mío muy personal, pero puede ser de muchas maneras. Lo que quiero es que lo vean que pasa y que es natural y que puede ser que Dios lo arregle de una forma muy natural. No necesariamente tiene que ser como la aparición de Dios en el cuarto de uno, en la sala de la casa. O sea, puede ser con un amigo, puede ser con una idea, inclusive puede ser hasta descansar en un tiempo en que no hay mucho trabajo, como mucha gente que está en su casa hoy día y que lo que ha hecho, o lo que están haciendo ustedes, estudiando la palabra, aprovechando el momento para crecer en algo. Posiblemente pronto lleguen otros tiempos y haya que volver a salir de la casa y no tenga el mismo tiempo, pero este tiempo lo están aprovechando bien. Entonces así, no sé, puede ser aprender a hacer algo una terapia ocupacional que te relaje, qué sé yo, ver documentales educativos. Claro, de mí solo van a recibir cosas como por ahí de educarse y de aprender y de crecer. Yo difícilmente los voy a mandar a Netflix, pero ustedes me entienden, cada uno es diferente, ¿no? Puede ser haciendo un deporte, aprendiendo un deporte que no habías tenido tiempo nunca, yendo a caminar, que nunca te daba tiempo, siempre lo querías hacer, pero no podías, orando más, qué sé yo. Pero es muy importante que veamos a Dios en medio de la adversidad. Es muy importante y para allá vamos. Nos dice, por causa del fuerte viento que soplaba, el agua estaba picado. Y ya vimos que picado, llevándolo a nuestra vida, bueno, y que a ellos Jesús los había mandado. El 19 dice, habrían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca. Habían remado 5 o 6 kilómetros, qué poderosos, ¿verdad? Digo yo, porque no sé, yo he remado unos laguitos así de las casas de mis amigos y yo voy un poquitillo y ya después no me aguanto ni el brazo. Y bueno, y ahorita que soy más grande, pero cuando era joven también lo hacía, me gustaba remar. Y yo no aguantaba tanto, pues aquí estos hombres iban de 5 o 6 kilómetros. Entonces esa es la distancia, Jaime, ves que hay ahí en esa partecita de arriba del norte de Galilea. Y dice que en ese tiempo los kilómetros, digamos, la medida de distancia se llamaba estadios. Así como la moneda se llamaba denarios, la medida de distancia se medía por estadios, por si en algún momento lo encuentran en una Biblia o algo, estadios. Marcos dice que tenían horas de estar tratando. Eso dice el Evangelio Marcos en el griego, que tenían horas de estar tratando de cruzar y de llegar. Posiblemente la corriente o las olas o el mar picado no los dejaba llegar a la otra orilla. O sea, ellos estaban tratando, pero no podían llegar. Entonces, ellos estaban ya casi a punto de terminar su viaje, pero no podían orillarse. Es lo que el texto nos dice. Ellos trataron de arreglar el problema por sí mismos. ¿Cómo sabemos? Bueno, porque estaban tratando y porque Marcos nos arroja un poco de luz sobre el Evangelio de Juan y complementa la historia como los evangelios lo hacen, ¿no? Y Marcos dice que estaban tratando, que ya llevaban horas tratando. Y yo creo que lo mismo hacemos nosotros. Nosotros cuando tenemos la situación en nuestra vida, la adversidad, la enfermedad de un ser amado, la crisis económica, las finanzas difíciles, la rebeldía de un ser querido, la traición de un amigo, cosas que duelen o cosas que nos paralizan o cosas que nos afectan mucho, responsabilidades que no hemos podido cumplir, una deuda que teníamos y estamos con eso ahí encima. También tratamos de arreglarlo por nuestras fuerzas. Dice que los apóstoles trataron y trataron y trataron. Y qué simpático, ¿verdad? Porque ellos acaban de conocer a Jesús y lo habían visto multiplicar 2 peces
en una gran cantidad, 5 panes en una gran cantidad, pero sin embargo el texto no nos dice que dijeron, ok, nosotros también oremos o pidamos ayuda o creamos que nos puede ayudar Dios. No, ellos empezaron a tratar en sus fuerzas, en sus propias fuerzas, a pesar de que habían visto a Jesús hacer cualquier cantidad de milagros. Ellos trataron de hacerlo. Yo creo que igual hacemos nosotros, igual hago yo. Tengo que estar como muy consciente para decir, a ver, Alexandra, ¿por qué no empiezas orando? ¿Por qué empiezas tratando sola? ¿Verdad? Yo creo que ellos, pues, cuando vieron a Jesús, lógicamente, imagínense los remando aquí abajo, ¿no? Como uno rema, todos juntos. Y ver de pronto, dice, porque dice que era en la orilla, que vieron a Jesús, así ya de una, a la orilla del barco. O sea, deben haberse llevado un susto terrible. Ya estaban asustados por la marea picada. Y ahora además ven a Jesús ahí parado a la orilla del barco. O sea, claro que eso tuvo que haber sido un sustazo. No un susto, sino como un susto doble, ¿no? Un susto por 2 razones. Y bueno, el miedo siempre va a llegar cuando tenemos dificultades, sobre todo cuando las dificultades afectan o amenazan nuestra sobrevivencia. El miedo siempre va a llegar. Entonces es muy importante que nosotros sepamos que el miedo fue creado por Dios y tiene muchas cosas positivas y buenas, entre esas prepararnos para defendernos de una amenaza. Pero también el miedo es lo opuesto a la fe. Entonces, hasta cierto punto, el miedo es importante, permitirlo, pero ahí tiene que haber un límite, porque de lo contrario, el miedo te puede paralizar y te puede impedir recibir lo que Dios tiene en tu vida. Lo opuesto a la fe es el miedo. ¿Por qué? Porque el miedo trae duda, ¿verdad? Es un sentimiento que trae duda. Entonces, ellos tuvieron miedo, como también nosotros lo tenemos cuando enfrentamos retos. Bueno, pero como hablamos, el miedo no siempre es malo, pero debemos de llevarlo al ambiente de la fe. Y dice, Jesús se acercaba a la barca caminando sobre el agua. Es muy poderoso, ¿verdad? Ver a Jesús caminando sobre el agua. La expresión en el griego original es la misma que encontramos en Juan 21:1. ¿Quién lo tiene? Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera. Muy bien, ahí. Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos. Ven, es la misma frase que aparece aquí, es la que aparece allá en el Evangelio de Juan, en lo que estamos leyendo nosotros. Después, Jesús se apareció. Es así como ahí apareció. No fue que les llegó y les avisó y más o menos lo vieron venir. No, se les apareció de una ahí a la par. Ahí en esa barca estaban Juan, Marco, Mateo y Lucas, todos. Sí, estaban los que están contando, sí. Habían varios ahí. Marcos no, ¿verdad? Marcos no, porque te acuerdas que Marcos no era uno de los apóstoles. Marcos era el que escribió el Evangelio de Pedro. Cuando nosotros leemos a Marcos, estamos leyendo el Evangelio de Pedro. Marcos era persona que tomaba notas. Sí, Marcos era un muchachito que se une después y escucha a Pedro y toma notas y él hace, y ese es el Evangelio de Marcos. Pero nunca llegó a ser uno de los 12 apóstoles. De hecho, él se agrega mucho después, ya en los tiempos de Pablo y Bernabé. Entonces siempre piensa que es Pedro. De hecho, el Evangelio de Marcos es como muy de milagros. Él como que mete muchos milagros. Si uno leyera el Evangelio de Marcos nada más, pensaría que Jesús solo se la pasó haciendo milagros, que no hizo más nada que milagros, porque Marcos toma como todos los milagros, él pone todos los milagros. Yo me imagino que porque era muy joven, entonces seguro muy impresionado. Él no ponía tanto las parábolas ni enseñanzas, él ponía milagros, todos los milagros, que yo me imagino que es lo que Pedro está hablando. Entonces, él de las notas que tomó, esas fueron las que publicó. O las que Dios quería que publicara, si creemos que la Biblia es inspirada por Dios totalmente. El 20 dice, pero él les dijo, no tengan miedo, yo soy. Si él supo que tenían miedo y le dijo, no tengan miedo, yo soy. Yo soy es una frase que viene del Antiguo Testamento que significa yo soy Dios. No tengan miedo, yo soy Dios. O sea, es yo soy Dios, yo soy el Todopoderoso, yo soy el que puedo, yo puedo con esto.
es dándole seguridad. Y bueno, vemos la palabra miedo, que aparece aquí. Jesús la identifica, Jesús sabe que ellos tienen miedo. Pero también me gusta mucho algo aquí, es que Jesús los manda a hacer el trabajo de montarse en el barco y adelantarse, pero no los dejó solos. O sea, los manda, pero miren que está pendiente de ellos, porque en el momento en que tienen trifulca y los deja un ratito, ahí como que crezcan, como un papá que ve al muchachito y lo manda a hacer algo y sabe que no lo está haciendo muy bien, pero lo deja un rato, hasta que el Lo muchacho... puso a prueba, un poquito a prueba. Sí, un poquito como formando, creo yo, ¿verdad? Como cuando uno forma un hijo, que aunque uno ve que se le dificulta, pero uno lo deja. Y aquí vemos que lo deja y los deja, pero ya en el momento parece. Pero también nos muestra que Jesús estaba atento. O sea, estaba atento a lo que estaba pasando en el barco. Y llega y aparece. Igual está en la vida nuestra. Él está atento a nuestra vida, Él está atento a nuestras actividades, Él está atento, Él está viendo, Él está cuidándonos. Él tiene el poder para estar cuidándonos. Y esto me recuerda, aunque no lo tengo en el estudio hoy, pues tampoco es parte del estudio, pero a mí me fascina los atributos de Dios. Es un estudio lindísimo, algún día lo vamos a tener. Y hay un atributo de Dios que se llama la inmanencia de Dios. O sea, Dios es todopoderoso, es omnipotente, es omnisciente, tiene varios atributos. Dentro de los atributos hay uno que se llama la inmanencia de Dios. La inmanencia de Dios significa que Dios está completo y está en todas partes al mismo tiempo. La omnipresencia es que Dios está en todas partes. Ok, la inmanencia es que además de que está en todas partes está completo. Ok, entonces aquí vemos a un Dios que está completo y está en todas partes y está cuidando a Jaime Padre, pero también a Jaime Hijo. Y también está ahí con Michelle. Y también acompaña a Lisette. Y también está con Olga. Y también está con Jessica. Está con cada uno de nosotros en nuestra vida. Y está completo. O sea, lo que quiero dar a entender es que Dios tiene todo el poder y todo lo necesario para estar en la vida de cada uno de nosotros, estar pendiente de nuestras necesidades, estar pendiente de las turbulencias que llegan a nuestra vida, y estar pendiente de las de todos al mismo tiempo. O sea, que usted nunca tiene que preocuparse de decir, no, pero es que ¿cómo le voy a pedir a Dios esto tan chiquitito? ¿O cómo voy a estar yo molestando a Dios? Si Dios debe estar ocupadísimo con otra gente, eso es totalmente contra lo que Dios es. Yo sé que nos cuesta entenderlo porque nosotros tenemos limitaciones humanas y estamos reducidos a un tiempo y a un espacio. Dios no está. Dios no está. De hecho, Dios está en el pasado, está en el presente y está en el futuro y en todos está a la vez. Ya eso es mucho más profundo, pero aquí les dejo un poquito de eso para que cuando estén trabajando en la fe, tratando de creer en el poder de Dios para algo o para orar, recuerden el poder que tiene Dios. O sea, no le estamos pidiendo, no sé, a alguien muy poderoso, no le estamos pidiendo a un rey terrenal o a alguien que está limitado, para nada, ¿verdad? Entonces dice que les dice, no tengan miedo, que yo soy. Si Dios, si Jesús está con nosotros, pues ya estuvo. No tengan miedo, aquí estoy yo. Eso es lo que está diciendo. Usted no está solo, aquí estoy yo. Aquí estoy yo para ayudarlo a pasar por este momento. Aquí estoy yo para ayudarlo. Aquí estoy yo para darle la mano. Dios está en la dificultad. Y yo creo que aquí hay una enseñanza para nosotros muy rica. Es que Dios está cuando lo adoramos. Está cuando oímos la Biblia. Está cuando leemos la palabra. Está cuando nosotros estamos en ese momento de intimidad con Dios en el devocional. Pero también está cuando tienes problemas y estás angustiado. Estás temeroso y no estás ni siquiera pensando en orar. También está ahí. A mí eso me parece tan amoroso porque es tan papá, ¿verdad? ¿Cuántas veces uno está en la vida de los hijos porque uno sabe que lo necesita, pero los hijos ni siquiera te lo han pedido? ¿Y esos atributos de Dios están en algún lugar de la Biblia o son enseñanzas que dio Jesús a sus apóstoles? ¿Cómo sabemos eso? Están en el Antiguo Testamento, son enseñanzas, están en el Antiguo Testamento todos ellos. El Nuevo también tiene, donde Jesús habla.
pero en el Antiguo Testamento se encuentran muchísimos de los atributos de Dios, la inmanencia, y lo podemos estudiar un día porque cada atributo yo puedo darles el respaldo bíblico para que lo vean en diferentes partes de la Biblia, Antiguo y Nuevo. Entonces está que Dios es omnipresente, omnisciente es que todo lo sabe, omnipresente que está en todas partes, omnipotente es que tiene todo el poder, inmanente, y hay muchos más. Y muchos de esos atributos, Jaime, muchos de esos atributos son lo que Dios nos comunicó a los seres humanos, que nos hizo a la imagen y semejanza de Dios. Y está lo que se llama, cuando uno estudia este tema, los atributos comunicables y los atributos no comunicables. Los atributos comunicables fue lo que nos comunicó, y eso es lo que nos hace a la imagen y semejanza de Dios, como por ejemplo que nos hizo intelectuales, con capacidad intelectual, que nos dio, por ejemplo, el sentido del humor. Son atributos que nos comunicó, porque Dios tiene mucho sentido del humor y vamos a irlo descubriendo conforme hoy. Ahora estamos en un evangelio, pero si nos vamos a textos bíblicos nos vamos a encontrar muy enriquecidos con momentos de Dios muy simpáticos, ¿verdad? O muy tristes también. Entonces, los atributos se dividen en dos, comunicables y no comunicables. Los comunicables fue lo que Él comunicó al ser humano cuando hizo a Adán y Eva, y en esos atributos comunicables, eso es lo que nos hace a semejanza de Dios. Como por ejemplo el tema de la moral. Hasta la persona que es atea o la persona que está en el satanismo tiene alguna dosis de moral, que es un tipo de moral general, ordinaria, que no tiene que ver con la relación entre nosotros y Dios. O por ejemplo, hay atributos que Dios le ha comunicado al hombre, como es la necesidad de adorar a un ser supremo. El ser humano, aún las personas en la jungla, en los lugares más remotos, adoran algo. Hay una necesidad de adorar algo superior. Eso fue una de las cosas que Dios comunicó al hombre, que no se lo encuentras a un animal. Ayer estaba viendo un documental sobre psicología, y el psicólogo, pues él hablaba de que al principio Dios nos dio el cerebro del reptil, y que miles de años después, entonces, ese cerebro del reptil se transformó y nos dio, el cerebro del reptil es como muy básico, es un cerebrito, ¿no?, para comer y un poquito defenderse. Y luego viene el cerebro animal, que es un cerebro que podría tener ciertos comportamientos humanos, ¿no? Como un niño pequeñito, digamos, algunas cosas, algunos animales. Y él decía que millones de años después nos dio el segundo cerebro, o no nos dio porque no estaba hablando de Dios, agregó la evolución el segundo cerebro. Y luego viene el tercer cerebro, que es la parte pensante. Entonces él lo divide como en la parte primaria, ¿no?, que es el sentir, que es el que nos hace sobrevivir, defendernos, el miedo, todo eso, ¿no? Y luego la parte de raciocinio. Bueno, según el texto bíblico no es así. Dios nos hereda los atributos comunicables desde el principio. Sí, ¿te ilumina un poquito? Sí, sobre todo lo de la imagen de Dios, a mí me parece maravilloso, ¿no? El poder ver que hay cosas que Dios nos comunicó. Ok, continuamos. Eso fue un ¿Qué paréntesis. cosas, por ejemplo, no nos comunicó? Omnipresencia, Ya omnisciencia. los otros atributos. Sí, los que ok. mencioné antes. Ajá. Sí, esos no nos los comunicó. Por eso es una doctrina falsa, completa y absolutamente falsa, cuando una religión dice que somos diositos en potencia. Nosotros nunca vamos a ser dioses. O sea, no podemos ser seres humanos que vamos a llegar a ser dioses, diositos en potencia. Eso es muchas de las fe, sobre todo hoy día que hay toda esta mezcla de religiones y que la gente coge de aquí, de allá y de allá y no entienden muy bien, digamos, cuál es la fe correcta. Entonces dicen, somos diositos en potencia, y no, eso es totalmente falso. Hay atributos que nunca los vamos a tener, solo le pertenecen a Dios. El verso 20. Pero él les dijo, no tengan miedo, que soy yo. Entonces, nuestra tendencia es hacerlo en nuestras propias fuerzas. Pero, ¿verdad? Cuando nosotros primero oramos y reconocemos que tenemos a Dios,
esto cambia nuestra situación, esto cambia nuestra historia. Y a veces la situación no cambia. La situación sigue siendo difícil y compleja, pero uno cambia. Hay una fortaleza en uno, hay una fe, hay una entereza, hay un dominio propio. Uno ya no cae en las mismas actitudes viscerales. Uno tiene un comportamiento muchísimo más controlado, más de dominio propio. O sea, sí, la situación no cambió, pero cambias tú cuando tú oras e invitas a Dios a que participe, a que interfiera en esa actividad que está pasando en tu vida que es como complicada. Y en cada situación difícil debemos recordar que Dios está ahí con nosotros. Y lo más importante para mí ahí fue en este pedacito del texto es recordar que Dios está no solo cuando estamos orando, está también cuando estamos pasando angustia. Si Dios está ahí cuando tú lo estás pasando difícil y ni siquiera estás pensando en orar porque todos tus sentidos y tu energía y los químicos de tu organismo están concentrados en sobrevivir. Ahí está Dios también. Pero claro que si nosotros paramos un segundo y podemos decir, Señor, interviene, ayúdanos en esto, resuélvenos esto, nos podemos sorprender porque Dios se puede aparecer ahí y resolver las cosas. Y si no, como te digo, te cambia a ti y te da la fortaleza. Entonces, el miedo se va a presentar. No esperemos que como creyentes en algún momento no vamos a tener miedo. Posiblemente va desapareciendo poco a poco y uno tiene como cada día más confianza en Dios, en que Dios va a resolver. Sobre todo cuando la va teniendo uno. Cuando Dios ya te contestó una vez, entonces ya usted la segunda vez va un poquito más confiado. Porque ya, y esa confianza va creciendo. Por eso es muy importante orar y ver la respuesta, orar y ver la respuesta, porque ahí es de donde tu fe va creciendo, se va empoderando, pero no es porque la fe crece. Y esto bien importante, que dicho que me acordé de decirlo, no es tu fe la que crece, el que crece es el Dios en el que tienes la fe. Por eso es que es sumamente importante el estudio que estamos teniendo, porque en este estudio es una biografía de Jesús. Entonces, de acuerdo a los recursos que tenemos hoy, esta es la forma de conocer a Dios. Esta es la que Él nos dejó. Entonces, ¿qué pasa? Conocemos más a Dios, entonces Dios cada día es más grande. Y al ser Dios cada día más grande, mi fe crece más porque tengo más confianza en Él. Es como el ejemplo del niño. Tú estás en la piscina y está tu niño ahí de 3, 4 añitos y tú quieres que aprenda a nadar. Bueno, tú le dices, ven mi amor, tírate, tírate. Y él te puede decir, no, porque le da miedo ahogarse, porque le da miedo no saber cómo. Pero tú le insistes, ven mi amor, tírate, tírate. Y el niño se tira y tú lo apañas. Miren, en la cuarta o quinta vez, el niño va a decir, papi, mami, pum, corre y se te tira. Y tú ni siquiera estás listo para apañarlo. Eso mismo sucede en nuestra relación con Dios. O sea, llegamos a confiar tanto en Él, llegamos a confiar cada día más. Pero entonces, yo sé que yo también lo digo, mi fe crece o la fe crece. Sí, pero es la palabra fe, recuerden que significa confianza. Entonces, la confianza en Dios es la que crece. ¿Pero por qué crece la confianza en Dios? Porque Dios creció para usted. Hay más confianza en Dios. O sea, nosotros lo vemos más grande. Claro, y es real para ti, pero el Dios poderoso para ti puede que no sea tan poderoso para alguien que todavía no conoce mucho de Dios, ¿verdad? Y de hecho, cuando alguien está en una vida de pecado, aunque sea creyente, pero que vive continuamente en pecado, el Dios de esa persona le va a costar mucho más verlo como la confianza que tiene uno. Que digamos son las personas que están caminando en orden. Entonces es muy relativo el momento de cada quien en este peregrinaje. Y ahí está el esperarnos unos a otros, a que todos sigamos, pero el Dios es el mismo. Él siempre es majestuoso y enorme, pero como yo lo veo, depende mucho de mi relación con Él, de cuánto lloro y de cuántas oraciones veo contestadas. Entonces la próxima vez me va a costar menos creer y voy a ver lo más poderoso. Uh-huh. Sí, entonces nos damos cuenta que en medio de toda crisis de nuestra vida, de toda situación difícil, hasta de los momentos de lágrimas, Dios capitaliza hasta nuestras lágrimas, Dios capitaliza nuestros momentos difíciles. O sea, yo sé que en el momento de la dificultad los apóstoles no veían
¿qué de beneficio podía tener el miedo a ahogarse? Y sobre todo hombres como esos tan valientes, tan fuertes y que conocían esas aguas. Yo me imagino que estaban asustados de verdad, porque me imagino que conocían muy bien esas aguas. Y decían, bueno, y sí, hasta aquí llegamos, ¿no? Yo creo que así la pasamos en nuestra vida, pero esa confianza que tenemos en Dios nos va a ayudar muchísimo a poder nosotros salir adelante y poder entender que Dios capitaliza hasta esos momentos. Claro que en el momento de la dificultad no lo vemos. No lo vemos, pero usted 5 años después, 2 años después, 10 años después, usted dice, wow, aquel momento que pasé tan difícil y mira, yo que creí que el mundo se me acababa y sin embargo era una puerta enorme que Dios estaba abriendo, pero para que yo saliera de la que estaba la tenía que cerrar porque yo no era capaz de cerrar esa puerta porque me daba miedo, ¿verdad? Entonces, es muy interesante cómo Dios cierra puertas para que usted entre por la que está al frente, porque uno como humano le cuesta mucho. Por ejemplo, en la hora de un trabajo, de negocios, de ciertas cosas como esas, cuesta mucho que alguien, por ejemplo, alguien suelte un trabajo en el que gana X y sabe que necesita más dinero, que tiene más responsabilidades, que quiere crecer, que quiere superarse, que quiere comprarse una casita, pero le cuesta mucho soltar esta rama sin tener la otra. Entonces muchas veces Dios le corta esta rama y entonces la persona ve las otras ramas que estaban ahí disponibles. Y cuando pasan unos 6 meses, la persona está en una mejor posición laboral que lo que estaba antes. Pero ese es un trabajo de Dios con la vida de cada uno de nosotros. El 21. Así que se dispusieron a recibirlo a bordo. Cuando él dijo, yo soy, no tengan miedo, a recibirlo a bordo. Y enseguida la barca llegó a la orilla a donde se dirigían. Enseguida llegó a la orilla. Entonces, muy, muy interesante eso también. O sea, ellos estaban cerquísima de la orilla ya, cuando Jesús aparece. Lo invitan a subir. Yo creo que al invitar a Jesús a subir para seguir con el tono que venimos, es un poco como cuando uno ora. Cuando uno ora, entonces, es como invitar a Jesús a entrar a la barca, entrar en mi vida, Señor, y hacer, y construir, y trabajar en todo esto que está sucediendo en mi vida, en esta situación difícil o adversa, que yo no estoy sabiendo cómo manejar. Pero también denota el invitar a Jesús en la barca o invitarlo con oración en nuestra vida, también humildad. Humildad porque le ayuda a uno a aprender a depender de Él y no de uno. Y le ayuda a uno a sanar relaciones con el padre que tal vez fueron truncadas de un papá muy duro, muy demandante, muy exigente, que a uno no se sentía cómodo como de acercarse o de pedirle o de verlo como un papá. Era más como un formador, como un educador en la vida de uno. Entonces, cuando uno empieza a explorar esa relación con Dios de papá, te encuentras con una ternura muy especial de parte de Dios, donde te vas a encontrar diciéndole cosas muy tiernas a Dios, muy tiernas, porque hay momentos en que tu relación con Dios es de hijo a padre, no de creyente a rey, a señor, sino que es una relación muy íntima. Vamos a encontrarnos que en la relación con Dios se van a desarrollar de diferentes maneras, dependiendo del momento histórico de tu vida, y todas son válidas. Hay momentos que lo vas a ver como un hermano mayor, otras veces lo vas a ver como un papá, otra vez como el rey, como el señor, y otras veces lo vas a ver como un papito, como tu papá, y te vas a estar ahí, te vas a recostar en su pecho, si podemos llamar, y vemos a Jesús que Él lo hace con su papá en algunos momentos difíciles como antes de la crucifixión. Invitamos a Jesús entonces a entrar a nuestra vida con la oración, a que nos ayude con nuestros retos y Él nos invita a que lo haga. Y interesante, ¿no? Jesús vio toda la tormenta y lo que pasaba, Él no se asustó, Él no le negó a sacarlos, Él no se fue porque no sabía qué hacer. Lo mismo pasa en nuestro diario vivir. Jesús no se va a ir. Jesús es amor, Dios es amor, Dios nos ama, somos sus hijos. La Biblia dice que si un padre a un hijo no le da algo malo cuando le pide de comer, como Él, que es Dios, que tiene el amor ágape, un amor que, como lo estudiamos en un estudio anterior, el amor ágape es un amor con acción. Ese es el amor de Dios por nosotros, es ágape, actúa.
actúa, hace cosas. No es que dice los amo, no, hace cosas. ¿Y cuáles son las cosas que hace? Bueno, morir en una cruz, por ejemplo, por nuestros pecados, por nuestra libertad. Bueno, y hablemos de la multitud que le dio de comer y que le suplió toda la comida. ¿No sabía Jesús que lo iban a abandonar en el verso 66? Claro que sabía, pero ahí está Jesús dándoles chance, haciendo milagros, haciendo señales para que ellos dieran evidencias del reino venidero, para ver si entendían que Él representaba el reino venidero, para ver si creían en Él, para ver si entendían que Él era, que si hacía una comida para 10,000 personas, eso no lo podía hacer ningún profeta ni ningún hijo de vecino. O sea, eso es amor, amor, tratando de convencerlos, no sé. Cada uno de nosotros lo expresa diferente, pero creo que lo más fácil para entender esto es el amor de padre a hijo. El amor que usted siente por su hijo. Usted hace cosas que su hijo nunca va a saber que usted las hizo, ¿no? Que nunca va a saber que las hizo, porque nunca creyó ni siquiera que lo que estás haciendo es importante, ni se dio cuenta que lo hacía, ¿no? Yo creo que igual nos pasa con Dios. Él hace cosas por nosotros que ni sabemos que las está haciendo. Lo mismo pasa entonces en nuestro diario de vivir. Ahora, ¿cuál es el área que nosotros hoy necesitamos invitar a Jesús a que entre en nuestro barco? Tu matrimonio, tu relación, tus finanzas, tu trabajo, tu educación, una relación con una persona amada, un corazón quebrantado, roto por el dolor, por la traición, por el abandono, el temor en el COVID, un ser amado enfermo, gente que has perdido y que ha dolido, tus niños, ¿cuál es el futuro para tus niños? Eso puede preocupar mucho a los padres. O sea, ¿qué es lo que les espera a mis hijos en este mundo que está como de cabeza? ¿Cuándo termina esta crisis? ¿Hasta cuándo voy a aguantar yo con mis ahorros? ¿Qué debo hacer? ¿Debo empezar a vender todo? ¿O no? ¿Tengo que resistir? O sea, ¿qué es lo que me corresponde hacer? O sea, todas esas crisis que estamos pasando, todos esos momentos tan difíciles que hoy estamos pasando, que sí, podemos estar fortalecidos en Dios, pero no dejan de ser difíciles. Entonces, yo creo que debemos de aprender y seguir invitando a Jesús a entrar en la barca, a que entre en nuestra barca, a contar con Él y tener la humildad para invitarlo a que participe en nuestra vida de muchas maneras. Se me ocurre la oración, porque creo que es como la más práctica, ¿verdad? De invitarlo. Así que, pues yo te invito para que reflexiones sobre esto y pienses en invitar a Jesús a entrar a tu vida, a darte la mano, a socorrerte, a ayudarte en estos momentos difíciles.